Bueno, estamos en el cierre de Marcos. Recuerden que parte del propósito de este curso es que vamos de una forma de lo general hacia lo específico, conociendo más que todas las estructuras del Evangelio. No estamos integrándonos tanto de una forma tal vez más interpretativa, ¿verdad? Del texto, sino conociendo las estructuras, porque el propósito es que cuando usted se acerque al texto, usted tenga mejores herramientas para interpretar. Entonces, hoy vamos a ver un pequeño video, traía algún material, ¿verdad? Algunas diapositivas, pero igual es un material que usted ya tiene también, nada más para repasar un poquito algunas cosas. Ya se lo comparto. Ustedes tienen en la información que está en Classroom, tienen este material. Es el resumen de todas las diapositivas. Algunas diapositivas no las hemos visto por un tema ahí de tiempo y la participación que hemos desarrollado en diferentes espacios, pero todo el material está ahí. Esto es un folletito que resume todo Marcos. Igual hay demasiada información al respecto y aquí pues traté de compilar un resumen de lo más importante para conocer esta estructura de Marcos. Entonces ahí ustedes lo pueden ver. A manera de resumen, voy a compartirles un videito y luego lo podemos subir al chat también para que ustedes lo vean en cualquier otro momento, que me gustó mucho porque resume en 5 minutos todo el Evangelio de Marcos y las ideas principales. Entonces pónganle mucha atención. Seguidamente de esto vamos a hacer un trabajo grupal muy interesante donde vamos a poner en práctica el método PENTA. ¿Alguien se acuerda qué significaba el método PENTA? No todos, solo uno. Piensa, explora. No sé. Toma notas. Notas, ajá. Toma notas. Transmite y Pensar, explorar, tomar notas, transmitir y actuar. Eso. Exacto, eso. Kimberly lo hizo puro Mateo y Lucas. El meme de Mau. No. No. Bueno, entonces les voy a compartir, pónganle atención al videito, después vamos a hacer un ejercicio poniendo en práctica el método PENTA. Ok, un segundito. Ok, ahí me dice alguien nada más si se escucha, ya lo voy a poner. Evangelio de Marcos es un libro de la Biblia sobre la vida de Jesús. La tradición más antigua y confiable nos dice que fue escrito por un hombre llamado Juan Marcos. Marcos no simplemente tomó al azar un montón de historias acerca de Jesús y las puso juntas. Él diseñó este libro para abordar algunas preguntas muy específicas acerca de si Jesús era o no el Mesías judío. Paremos ahí, porque este es un término con el que muchas personas, como yo, no están familiarizadas. El Mesías era una figura de un rey, en ocasiones llamada el Hijo de Dios, que Israel estaba esperando para venir y establecer un reino aquí en la tierra. En los tiempos de Jesús, Israel estaba ocupada por Roma. Muchos judíos estaban esperando que el Mesías viniera, expulsara a los romanos y gobernara como rey. Pero Jesús no expulsó a los romanos. De hecho, ellos lo mataron. Esto nos trae al punto exacto al que Marcos quería llegar en su libro. En la primera mitad, él se concentra en quién es Jesús. ¿Es él realmente el Mesías? En la segunda mitad, él aborda cómo Jesús se convirtió en el rey mesiánico. Justo en el medio del libro está una historia fundamental que une las dos mitades y en la que Jesús responde ambas preguntas. Ok, hablemos de la primera mitad del libro. ¿Quién es Jesús? Marcos deja muy claras sus creencias sobre Jesús desde el inicio del libro. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Una de las siguientes historias es de Jesús siendo bautizado. La voz de Dios anuncia desde el cielo: este es mi Hijo. No podría ser más claro. Está presentando a Jesús como el Mesías. Sí, pero mientras lees la primera mitad de Marcos, notarás que algo realmente interesante comienza a suceder. Jesús anda sanando a todas estas personas y constantemente les dice que mantengan el secreto de quién es Él.
Esto sucede muchas veces en el registro de Marcos. Esto es muy extraño. Sí, ¿por qué guardar el secreto? Recuerda, muchos judíos tenían muchas expectativas diferentes acerca de quién sería el Mesías y de lo que haría. Jesús no quiere que la gente malentienda lo que significa que Él es el Mesías de Israel. Entonces, con todo eso en mente, llegamos a la historia fundamental en el centro del libro, donde Jesús se aparta con sus discípulos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dice lo que todo el mundo ha estado diciendo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero luego sucede algo nuevo, porque Jesús comienza a explicarles cómo es que Él se convertiría en el rey mesiánico. No es lo que ellos esperaban. Él dice que sufrirá y morirá, y gobernará convirtiéndose en un siervo, o en sus propias palabras, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pedro se sobresalta al escuchar esto. Él reprende a Jesús porque no hay forma en que él dejará que Jesús muera. Jesús le responde, quítate de delante de mí, Satanás. Algo verdaderamente intenso. Realmente lo es, pero resalta lo importante que era para Jesús que sus discípulos entiendan quién Él realmente es. Y entonces, aquí en esta sección fundamental, Jesús trata de tener esta conversación con ellos en 3 diferentes ocasiones. Cada vez, ellos responden confusos y con miedo. Ok, esto nos lleva a la segunda mitad del libro, donde Marcos aborda la pregunta sobre cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Es la última semana de la vida de Jesús. Él va a Jerusalén, entra en conflicto con los líderes religiosos y es arrestado. Lo llevan a juicio como alguien que está pretendiendo ser el rey de los judíos. Hasta le dan una corona y una capa púrpura, como las de un rey, pero todo es un chiste cruel. Luego se burlan de él. Lo golpean y lo cuelgan de una cruz donde muere. Es aquí, en esta escena crucial, donde nos encontramos con un nuevo personaje, Un soldado romano. quien de pronto comprende todo lo que está pasando. Él dice, ciertamente este es el Hijo de Dios. ¡Qué locura! Es un enemigo quien primero lo entiende todo, que el rey mesiánico de Israel es Jesús, el crucificado. Esa es la estructura del libro de Marcos, pero el libro no termina con Jesús muerto en la cruz. No, al tercer día, unas mujeres van a visitar la tumba de Jesús y la encuentran vacía. Hay un ángel parado en ella que les instruye a que vayan y den las buenas noticias de que Jesús se levantó de entre los muertos. Pero en lugar de ello, ellas salen corriendo y no le dicen a nadie porque tienen miedo. Y así es como termina el libro. Lo cual es un final abrupto. Sí, es tan abrupto que escribas posteriores le agregaron un final que da cierre a la narración. Encontrarás que esa porción en tu Biblia tiene una nota al pie que indica que fue añadido mucho tiempo después. Pero Marcos es un narrador brillante. Él intencionalmente concluyó el libro de manera abrupta. A través de todo el libro, los discípulos han estado confundidos con el plan de Jesús de entregar su vida, con la historia en medio del libro y ahora con el final. Y es como si Marcos estuviera reconociendo cuán abrumadora es esta declaración de Jesús. Él quiere que tú, el lector, luches con ella por ti mismo. ¿Es este Jesús crucificado el Mesías que han estado esperando? Bueno, ¿sí se escuchó bien? ¿Se vio bien? ¿Sí? Sí, Pedrito. Ok, perfecto. Sí, correcto. Bueno, tal vez antes de pasar a la parte práctica que vamos a hacer, quisiera escucharlos, algún comentario general que les llame la atención acerca del video, resume este tema de Marcos. No, Pedro, que es, ya comparándolo con Juan, que es el que estamos, ¿verdad? Y Lucas, ¿verdad? El detalle del principio que ha hecho con diligencia todo esto y que ha investigado bien antes de escribir. Y cuando llegamos a Marcos, ¿verdad? Como usted bien lo dice, eso es, se monta en la patineta y va a lo que vino, ¿verdad? Describe en pocos renglones lo que sucedió. Y lo interesante es eso, que fue el primero y prácticamente sí, como lo que hoy vacilaban, ¿verdad? Que Pedro le copió a Marcos todo eso. Y muchos se basaron en esas historias, ¿verdad? Contando de que sucedieron 40, 50 años después de la muerte de nuestro Señor, ¿verdad? Y que Dios ha permanecido esa palabra, ¿verdad? Para nosotros acá.
Y sí, Marcos es a lo que vinimos, como usted dice, Pedro, y encontrarse con ese centro, ¿verdad? El capítulo 8, ¿verdad? Que usted resumía la semana pasada. No, eso no lo visualiza uno hasta que ve un estudio como este. Ese centro, y ahí están las preguntas principales del Evangelio, son respondidas ahí en 4 reglones, ¿verdad? 4 reglones que solo están velados para los que Dios quiere revelárselo, ¿verdad? Más velado para el mundo, ¿verdad? Así es. Gracias, Rubén. ¿Alguien más que le llame la atención lo que hemos visto hasta aquí de Marcos? Tal vez ha sido un poco o más familiar porque los que estamos en el proceso de mesas venimos saliendo de Marcos, ¿verdad? Pero algo más que le llame la atención. Ajá, Pedro, esa parte donde dice del misterio, mantenerlo en secreto, que Jesús hacía los milagros, me impacta mucho porque pienso que él era tan humilde y tan sencillo que no quería que lo engrandecieran o que lo alabaran más de la cuenta. Entonces, debemos aprender que cuando logramos algo o hacemos algo en nuestra vida cristiana, tratar de mantenerlo en secreto como lo hacía Jesús. Así es, así es. Y por ahí, bueno, también en el Evangelio lo dice, también en el Evangelio de Juan lo amplía un poquito más, pero también el video lo explicaba, ese tema, ¿verdad? Del secreto mesiánico y porque él no quería ser malinterpretado. Entonces mantuvo ese perfil bajo, ¿verdad? Como dice Emily, ese perfil bajo que mantuvo Jesús para que no se fuera a malinterpretar y como ese rey esperado que ellos querían en esa forma, sino que él venía a hacerlo de otro, como un siervo, como ese siervo sufriente. Recuerda nada más que Marcos, pues fue compañero de Pablo, ¿verdad? Y parece que un fiel discípulo o seguidor también de Pedro, que lo que según los estudiosos y según un historiador de la época y padre de la iglesia llamado Papías, que estas son las memorias de Pedro que Marcos fue recapitulando, ¿verdad? Parte de la historia que se tiene. ¿Alguien más quiera hacer algún aporte? No sé si a alguien le llamó la atención lo último que dice el video. No sé si se acuerdan de lo último que dice el video, de hasta donde llega el Evangelio de Marcos. Hola, Adelante, Yandy. sí, es interesante ese cierre tan abrupto que tiene Marcos, ¿verdad? Pero entendiendo que lo hace con una intención, lo que uno percibe es como ese momento de tensión, de tal vez de pánico, podríamos decir, de las mujeres, de decir qué verdad tan fuerte tenemos en nuestra boca y es algo que es muy rompedor, es exclamar que Jesús ha resucitado y que realmente Él es el Hijo de Dios. Y al final, si uno lo lee, uno se pone en esos zapatos, es como, bueno, tengo el mensaje, la verdad, y ahora yo qué hago, ¿me voy a pendejar? o voy a ponerlo en acción, ¿verdad? Voy a transmitir el mensaje realmente. Entonces es también como una llamada de atención a nosotros mismos. Es lo que uno, o sea, lo que yo percibo, ¿verdad? Cuando veo ese cierre tan abrupto del Evangelio de Marcos. Sí, sí, así es. Y es muy interesante porque tal vez si uno no profundiza, perdón un segundito. Sí, si tal vez uno a veces no detalla este tipo de cosas, según los historiadores y demás, pues el Evangelio de Marcos, el texto original, llega hasta el versículo 8, capítulo 16, versículo 8, que dice, y ellas se fueron, hasta hablando de la resurrección, se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y creo que en el video también nos explicaba que en cada segmento del Evangelio siempre hay como esta pregunta, ¿verdad? Y es una pregunta que
es como lanzada al lector, o es un reto, como decía Yendi también, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo con lo que me estoy encontrando, verdad? A ese Jesús que hace milagros, ¿qué voy a hacer yo con ese Jesús que hace milagros? Nos encontramos en el centro, bueno, en esa primera etapa, ¿verdad? De los primeros 8 capítulos que se desarrollan en Galilea, en toda esa región, milagros y milagros de Jesús, con mucha acción, como decía también Rubén. En ese centro, que esa pregunta que hace Jesús, después de ver todo eso, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dice la gente y quién dicen ustedes? Es como una pregunta que también se lanza al lector. Y después, en toda esta segunda etapa, recuerdan ese camino de ascenso, ascenso en la primera etapa, y luego viene el descenso, donde de ahora Jesús no es tanto mencionado como el Hijo de Dios, sino ahora como el Hijo del Hombre. Era un concepto que por ahí les compartí un video en el chat para reforzarlo. Y cierra con esta pregunta, ¿verdad? Que hace al final, o no una pregunta, sino con este cierre un poco abrupto, donde Jesús resucita y se aparece a las mujeres, y las mujeres no saben qué hacer en este caso. Y después de esto, pues, según la historia, los textos, el texto que se agrega del versículo 9 hasta el cierre, un texto que agregaron los escribas para darle un cierre al Evangelio de Marcos. Si vemos en algunas partes, sobre todo en el versículo 14, hay un segmento muy parecido a Mateo, que es muy similar a la Gran Comisión. Ahora, ¿quiere decir que esto no es palabra de Dios? No, igual sigue siendo palabra de Dios. Eso es importante tenerlo en cuenta, nada más que fue agregado después. Por ahí tal vez vamos a sacar un viernes para dar un cursito sobre cómo fue escrita la Biblia, para poder entender un poquito estos añadidos que no solamente encontramos en Marcos, se los adelanto, lo encontramos en los otros evangelios también. A esto le llaman glosas, que era algo que hacían los escribas, que también le daban de alguna forma su interpretación de las escrituras. Ok, ¿algún otro aporte, pregunta? Por ahí Yendi también escribió que, ok, bueno, a seguir la acción es lo que hace la invitación también, ¿verdad? Pedro, Adelante, Ludwig. yo puedo hacer una pregunta cuando usted dice que una pregunta es del libro de Marcos, de alguna duda de la lectura de que... Sí, Sí, claro. Sí, claro. es para no salirme del contexto, tal vez. Adelante. Pedro, verás que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en la parte de que... Ludwig, perdón, ahí se escucha un eco, imagino que es que está ahí cerca de su esposa. Tal vez que le baje el volumen, nada más. No, quítale el mute, es Meli, que no le quita el mute, ya, ahora sí. Espere. Que estamos con los dos. El volumen del teléfono de ella. Y ahora sí. Ahí está. Que nos come la tecnología. Pedro, a mí me queda, no sé, me gustó demasiado, me agradó demasiado la parte donde leímos, que estábamos leyendo Meli y yo esta semana, donde Jesús sana a una mujer con un flujo. Y me llamó poderosa la atención, mucho la atención la pregunta que Jesús hace, y que él pregunta que quién me ha tocado. O sea, yo no entendí esa parte, Pedro, ¿por qué él pregunta eso si él ya lo sabía? Eso me llamó mucho la atención. Igual que que también la otra parte, pero esa sí ya también, ya la habíamos, esa sí ya lo estudiamos y ya nos dimos que era que al endemoniado le preguntaba cuál era tu nombre, si él ya también lo sabía. Ya sabemos el propósito de esa pregunta, pero en el caso de la mujer que lo toca a él y él pregunta quién me ha tocado, él ya lo sabía, pero todavía no entendemos por qué tal vez él le hace esa pregunta. Sí, tal vez voy a tratar de contestar hasta donde pueda con la respuesta corta, porque hay una respuesta larga que tiene que ver mucho con la forma en que se escribe. ¿Recuerdan cuando vimos el Antiguo Testamento que habían géneros literarios, ¿verdad? Que se escribían algunos en poesía, otros en la parte profética, y que los evangelios, el Evangelio Juan está lleno de esto, y Marcos también. Hay una figura literaria que se llama la ironía. Hay varias, pero
En los evangelios se utiliza mucho esto, donde Jesús hace preguntas o incluso también hay otro que es la pregunta retórica. Y la pregunta retórica es una pregunta que usted hace, pero usted conoce la respuesta. Sin embargo, usted la hace porque usted quiere escuchar a la otra persona, o en este caso, al lector, o por ahí, digamos. ¿Y a qué voy con esto? Que ahí tenemos que ir a la intención del autor. Vamos a ver. Marcos aquí está escribiendo con una intención y está agrupando las historias con una intención. Tal vez, y es obvio que Jesús sabía quién lo había tocado, pero la forma en que Marcos está escribiendo, está dirigiendo el texto, es para ir creando preguntas y respuestas para los lectores también. Entonces también nos está dando a entender de que una mujer en esas condiciones, que era catalogada como impura, como no podía acercarse, mucho menos a un rabino como Jesús. Y Jesús aquí le está dando esa oportunidad, no solamente que se acerque, sino que tenga un diálogo con él. Entonces, tal vez la respuesta así, corta, hasta donde yo lo puedo ver, no sé si más bien alguien también quiere aportar al respecto, tiene que ver un poco con el género literario que se está utilizando. Hay uno que se llama la ironía y otro también con las preguntas retóricas. Eso con la forma de escribir, pero también la intención del autor es, vamos a ver, en ese contexto que Marcos está escribiendo, hay gente que está padeciendo, posiblemente a la comunidad que él está escribiendo haya mujeres que tengan este problema, que se sientan impures, que se sientan que no pueden acercarse. Entonces la historia está insertada ahí. De hecho, ya lo vamos a ver. Hay otra forma también que Marcos escribe, que se llama los quiasmos. Ya ahorita lo vamos a ver, que tiene que ver con esta forma o esta intención de resaltar alguna historia en especial, y tiene sentido para los lectores o para los oyentes, que dan a entender de que una mujer así, una persona así, en esas condiciones, puede acercarse a Jesús, y no solo acercarse a Jesús, sino que puede dialogar con Jesús también. No sé si te respondo un poquito. Sí, sí, Pedro. Claro, muchas gracias, más bien. Pedrito, ahí también en Bartimeo, ¿verdad? Le hace la pregunta también, que era ciego, ¿verdad? Y Jesús, pues, era obvio, ¿verdad? Le dijo que qué quería qué quieres que te haga, ¿verdad? Ese es muy similar. Exacto. Y también creo que por ahí lo mencionó el mismo Ludin, la pregunta que hace a los endemoniados también, o sea, ¿cómo te llamas? Pues, obviamente Jesús sabía todo eso, pero la respuesta no es para Jesús, la respuesta es para los lectores, que incluso las legiones tienen que rendirse delante de Jesús, ¿verdad? Les voy a compartir algo, un momentito, muy rápido, aprovechando la pregunta que hace Ludin. No sé si logran ver ahí mi pantalla. Sí, vea. Sí. Ok, hay algunas características que tiene el Evangelio de Marcos, y es que tiene una estructura repetitiva, lo que en algún momento cuando vimos poesía, no sé si lo recuerdan, se llamaba el quiasmo, que era que tenía voy a adelantarme un poquito, era una forma de escribir hebrea donde venía un texto A, un texto B, un texto C, que es el centro, y luego repite el B y el A, o puede ser incluso nada más A, B, C, o sea, indistinto. Lo que da a entender esta estructura es que hay un centro, que hay una temática. Por ejemplo, vean aquí, hay una acción principal. Veanlo en ese ejemplo que estoy poniendo, en el capítulo 11. Jesús maldice la higuera. No sé si recuerdan ese episodio, ¿verdad? Hay una acción ahí. Luego hay un paréntesis porque hay una acción 2, una segunda acción que parece que no tiene nada que ver con la primera, que es, si usted lo lee después de Marcos 11, versículo 12, después de que Jesús maldice la higuera, viene otra acción que es Jesús purifica el templo. Y luego vuelve ahí mismo a la higuera. Eso lo vamos a encontrar de diferentes formas. ¿Qué es lo que busca este tipo de escritura? ¿Qué es lo que quiere resaltar el autor? Porque uno dice, bueno, Jesús maldice la higuera, y a veces, fuera de otros temas, tal vez proféticos que tiene en otros contextos, ahí Jesús tiene hambre, ve que la higuera no da fruto y la maldice, y Jesús hizo un berrinche.
no, o sea, no es para perdernos en ese episodio. Ahí lo importante, según esa forma de escribir, que para nosotros no es común, es la historia que está en el centro y la purificación del templo. Entonces, hace como un marco, lo enmarca, y lo importante es lo que está en el centro. Vea esta otra. Hay otro ejemplo que es justamente ahora lo que preguntaba Luden. Hay una historia que es la mujer del flujo de sangre en Marcos 5, pero que empieza con la hija de Jairo. No sé si recuerdan que la hija de Jairo está enfermo, que va a morir. De un pronto a otro hay un corte en esa historia porque aparece la mujer del flujo de sangre que va en medio de esa multitud. Jesús se detiene, hace todo el milagro y después la historia continúa con la hija de Jairo. Que Jesús puede hacer sanidades, que puede resucitar. Sí, ya lo hemos visto y lo vamos a ver más adelante, pero en este momento lo que está queriendo resaltar es el milagro que hace a la mujer del flujo de sangre. Un poquito lo que nos preguntaba Luden, porque hay una intención del autor que nos está diciendo, Jesús sana, Jesús resucita, Jesús es poderoso, sí, también, pero también pueden acercarse hasta los que socialmente y religiosamente eran llamados impuros. Cualquiera puede acercarse, porque si vemos, Jairo era un dignatario, alguien famoso, alguien que tenía dinero posiblemente. Entonces, en medio de esa historia aparece una mujer que está en una condición de desventaja. Entonces, bueno, y esto va a aparecer en diferentes ocasiones en Marcos. Incluso todo el libro de Marcos de alguna forma es un quiasmo también, porque nos encontramos una historia al inicio donde Jesús hace milagros, Jesús es visto como el Hijo de Dios. Hay un centro que es la pregunta principal en el versículo 8. ¿Quién dice la gente, verdad, que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y después ahora viene todo el otro segmento, que es Jesús como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces, son algunas características importantes que tienen estos textos que a simple vista no se logran ver tal vez, pero que nos ayudan a comprender un poco mejor la intención. Ok. ¿Alguna otra aporte, consulta? Que no hacemos el trabajito. Yo creo que es la forma de escribir también, Pedro, porque es la forma de redactar la historia. Así es. Porque si usted se va al 33 de ese mismo capítulo, dice, entonces la mujer temiendo, ya después de que había escrito todo, temiendo y temblando, sabiendo lo que le había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. O sea, porque él no escribió y vino la mujer y le contó toda la verdad y después dar la descripción de lo que sucedió, pero aquí él simplemente describe lo que sucede y luego revela la fuente, que era la misma mujer que lo dijo. Prácticamente, como dice Luis, sí, el Señor lo sabía. Pero la que descubre la verdad a los humanos, ¿verdad? Las personas normales, ¿verdad? Es la misma mujer, porque lo describe en el versículo 33. Simplemente es la forma de escritura. Él lo pudo haber puesto de primero, pero lo pone de último. Y es cuando ya Jesús le dice en el 34, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ya él, cuando ella ya reveló lo que había sucedido delante de Jesús, ahí es cuando todo el mundo se da cuenta de lo que había pasado. Pero simplemente Marcos lo escribe al revés, describe lo que sucedió y después describe la fuente, de dónde salió y la explicación, digamos. Sí, así es. Muy bien, Rubén, gracias. Y nada más tocando ese punto que dice Rubén, es muy importante. Bueno, ¿cuál es toda la verdad? Hay dos acontecimientos. Uno, obviamente la sanidad, el poder de Jesús diciendo, pero también quién era ella antes, ¿verdad? Y está sirviendo de testimonio. Ok, bueno, vean lo que vamos a hacer. Póngame atención por acá, un momentito. Vamos a hacer... Bueno, ya me tengo que ir. Vamos a hacer lo siguiente. Vean, vamos a hacer 3 grupos. Les voy a mandar esto, lo voy a pegar tal vez en el chat de WhatsApp para que sepan.
Bueno, ahorita cuando yo hago los grupos, les va a llegar una notificación ahí. Usted le tiene que dar a aceptar. Estén pendientes, porfa, en esos segundos, cuando yo les digo, les va a llegar la notificación, tienen que darle OK. Les va a decir que si quiere unirse al grupo, ustedes le van a decir que sí. Los grupos se forman al azar. Entonces, al que le corresponde el grupo 1, ponga atención, también cuando le mandan la notificación, le va a decir qué número de grupo es. Van a hacer lo siguiente, vamos a tener 15 minutos para hacer esto. Van a indicar las parábolas de Jesús que se encuentran en Marcos. Por eso les dije, tengan Biblia en mano y vamos a utilizar el método Penta. Vamos a explorar, vamos a pensar, vamos a explorar, vamos a tomar notas y luego lo vamos a transmitir. Ya la parte de actuar le va a tocar a cada uno en casa, en su día a día. El grupo 2 le va a corresponder cuáles fueron los milagros de Jesús que encontramos en Marcos. Si les pido un favor, si el tiempo nos alcanza, perfecto. Si no, pues hasta donde lleguemos, no lo googleen, o sea, no lo busquen en Google, porque es muy fácil buscarlo en Google, nada más. La idea es que pasen páginas, que lean para que eso les quede a ustedes en este proceso también de descubrir esto. Y el grupo 3 va a ser un resumen de los principales acontecimientos de la semana de pasión de Jesús, que les doy una pista, pues empieza desde el capítulo 11. ¿Estamos claros? Voy a copiar esto en el chat de WhatsApp para que no se pierdan. Un segundito, lo estoy copiando en este momento. Ahí está. Ok, voy a hacer los grupos. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Ok, entonces vamos a tomarnos 15 minutitos para hacer esto y después cada grupo tiene máximo 5 minutos, tal vez menos, 3 minutitos para exponernos lo conversan entre ustedes, lo hablan y cualquier duda me escriben por el chat de acá o por el chat de WhatsApp. Listo, entonces. Pedro, verás qué raro, aquí se va a ir la luz. Ay, vamos a ver si me acuerdo dónde era que se hacían los grupos. Que no se acuerde. Pedro, ¿y cuál es el premio? Cuente. Ya vi los grupos. Después le cuento. Y para que invite el sábado o el domingo. Bueno, listo, ahí va. Bueno, les voy a decir, el grupo 1 va a estar Ana Yancy, Elizabeth, Juan y Ludin. Grupo 2, Andrei, Luis Campos, Marilyn y Shirley. Grupo 3, King, Melissa, Wilson y María y Yelby. Así que ahí va, ahí va, listo.
Empezamos con empiezan en el capítulo 4, ¿verdad? Con el sembrador, ¿verdad? No hay que decir toda la parábola, ¿ok? No, nada más mencionarla. Sí, nada más mencionarla, porque por el tiempo es como cortito. Hay La un parábola del resumen. sembrador, ¿ok? Que va del versículo 1 al 20. Luego habla de la luz del mundo, del versículo mismo 4, seguidita, ¿verdad? Del 21 al 22. La semilla que crece, ¿verdad? El mismo versículo 4 es el que está más recargado en Marcos, del 26 al 29. La cuarta es el grano de mostaza, que va de la 4, igual, en el versículo 4, de la 30 a la 34. Capítulo 4. Ajá, ahí están los labradores malvados, del 12, del 1 al 11. Y en el versículo 13, la higuera, 13-28, es el de la higuera, que es muy conocida. Y hay una solapada ahí que la literatura la pone, ¿verdad? Pero es del paño nuevo, el vino nuevo en el odre nuevo, ha de ser de Chao, ¿verdad? Que está en el capítulo 2 al 21, que no tiene título, pero sí hace referencia a esa comparación, ¿verdad? Refiriéndose a que Dios hace una persona, la hace nueva, que no puede ponerle el Espíritu Santo en un cuerpo pecador, lo hace, lo transforma, ¿verdad? O sea, todo nuevo, ¿verdad? Por eso él va a ser en el milenio cielo nuevo y tierra nueva, todo nuevo, todo de paquete. Listo. Ya no prediqué. Ay, Anita. Recoger la ofrenda ahí. Gracias, Rubén. Muy bien. ¿Alguien quiere aportar algo adicional de lo que Rubén comentó? ¿Están de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna queja, sugerencia? Había un compañero, creo que era don Juan, que hizo un comentario también sobre una. Don Juan, ¿cuál era? No veo a don Juan. Sí, ahí está don Juan. Don Juan, ¿nos escucha? Sí. No, yo pensé, pues le sugerí a ellos que también esta otra, no sé si también podría entrar así como una parábola, que es donde habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que ahí dice que en el 23 dice que habiéndolos llamado les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? O sea, no sé si esa entra como parábola. Tal vez en sí, porque también es una forma de escritura, la parábola es hablar de cosas espirituales a través de situaciones cotidianas. Tal vez como parábola no, pero sí nos da a entender de que en ese contexto Jesús les estaba enseñando cosas acerca de eso por medio de parábolas, aunque tal vez no las ponen específicas Marcos, pero sí nos dice que Jesús les estaba enseñando cosas acerca del maligno también por medio de parábolas. Nada más expone el género literario, es lo que está diciendo. Este es el género que yo estoy usando con ustedes, género literario. Exactamente. Listo, muy bien. Aplausos al equipo 1. Manitas de aplausos. Bueno, muy bien. Grupo 2, ¿cuáles fueron los milagros de Jesús que encontramos en Marcos? ¿Quién nos cuenta? Hola, bendiciones, Pedrito. Adelante. Yo los voy a leer y mis compañeros me van ahí a ayudar con el coro. Con sacar de dudas algo que tenemos, entonces lo voy a leer. Y después André y Luisito, a los que estaban en el grupo, le van a hacer la preguntita. Ok, entonces sería un espíritu inmundo. No voy a decir, digo dónde están o solamente los digo así. No, si los tiene, lo menciona el versículo. Ok, un espíritu inmundo en Marcos 1:21. Jesús,
sana la suegra de Pedro, 1:29. Muchos sanados al ponerse el sol, 1:32. Jesús sana al leproso, 1:40. Jesús sana al paralítico, 2:1. El hombre, la mano seca, 3:1. Jesús calma la tempestad, 4:35. El endemoniado gadareno, 5:1. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, Marcos 5:21. La alimentación de los 5,000, 6:30. Jesús sana a los enfermos en Genezaret, 6:53. Y nos hicieron falta algunos, pero no sé, André, tal vez hace la pregunta a Pedrito para aclarar lo que teníamos nosotros en duda. Sí, que Pedrito, aquí en Marcos 6, donde dice que Jesús pues está en Nazaret, ¿verdad? En su tierra. Dice que Marcos 6:5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo algunos salvo que sanó a algunos pocos enfermos. Entonces ahí vimos que entonces las sanidades son tomadas como milagros, porque aquí nos está diciendo que no pudo hacer ninguno, ¿verdad? Solo sanó ahí unos enfermos. Entonces ya ahí nos quedamos. Si en las sanidades las tomábamos como milagros o no. Sí, parece que es un tema un poquito de la escritura, porque nos dice, sanó o no sanó, ¿verdad? Correcto. Sí, aquí lo que está queriendo decir Marcos, o según lo que podríamos interpretar, lo que es más comúnmente aceptado, hay también una figura literaria, si no me equivoco, se llama sinécdoque, que quiere decir una parte por el todo. Entonces aquí lo que está diciendo es, no pudo hacer, como que si no hizo, pero a la vez también nos está diciendo, pero sí hizo, aunque pocos, no hizo todo lo que podía hacer. Sin embargo, no, Marcos aquí lo que nos está diciendo, repito, no hizo todo lo que podía hacer, pero sin embargo sí hizo unos pocos, ¿verdad? No sé si me voy a entender por ahí. Tal vez no está literal en nuestro lenguaje porque la traducción no nos ayuda tanto, ¿verdad? Pero eso es lo que está queriendo decir, no hizo todo lo que podía hacer. Porque al final ellos no creyeron en él, ¿verdad? Ok. Entonces sí tomamos las sanidades como milagros, ¿verdad? Sí, tal vez, así es. Sí, las sanidades al final son milagros. Nada más que aquí él no especifica cuáles, pero sí dice que hizo sanidades. Ok. Después, bueno, no sé si obviamente el tiempo no alcanzó para ver todos, pero sí, después pudieron ver algunos otros. Sí, claro, ahí como decía Marilyn, ya ahí nos faltaron muchos, ¿verdad? Como y la alimentación de los 5,000 y de los 4,000, a un sordomudo, a Bartimeo, en fin, habían muchos, ¿verdad? Sí. La mujer sirofenicia. El ciego. Jesús un ciego sanado en Beltasida. Sí, no sé si notan, por ejemplo, la mayor cantidad de esos milagros de Jesús los encontramos en la primera etapa, en Galilea, como el capítulo 8 hacia atrás. Igual encontramos después, pero la mayoría las encontramos, es más, ahora que Mari estaba diciendo la gran cantidad, desde el capítulo 1 hasta el 7 nos encontramos casi todos. Sí, correcto, van muy seguidos. Al principio, ya después como que ya va más pausado, digamos. Okay. ¿Y eso quiere decir que Jesús no hizo después? No necesariamente. Posiblemente sí hizo después muchos, pero Marcos lo quiere enfocar de esa forma para llevar una secuencia, ¿verdad? Parte de la estructura que él tiene. No sé si alguien quiere aportar algo más del grupo o de algún otro grupo a estos milagros de Jesús. No, y recordemos, Pedro, de que esto es un resumen de la vida de 3 años de Jesús. O sea, pudo haber sido que ese versículo 4 pudo ser meses,
y que dentro de esos meses hay un montón de milagros que no están descritos acá, como le dijo Juan también, ¿verdad? Si se escribía todo lo que hizo Jesús, no cabrían en el mundo libros para redactarse y escribirse. Así que es un resumen de 3 años que ya y se describen los más, probablemente Marcos son los más significativos, pero debe haber habido miles de milagros. Sí, así es. Gracias, Rubén. Muy buen aporte. Bueno, listo. Gracias. Aplausos. Grupo 2. Manitas. No veo manitas, manitas. Eso. Ahora sí, el grupo 3 que nos va a contar un resumen de los principales acontecimientos, perdón, de la semana de pasión de Jesús. Por el momento vamos ganando nosotros, Pedro. Oigan de ahí. Pedrito, me toca a mí explicar el grupo 3. Adelante. Oiga, ahora sí, Ludwig, vamos a ver. No sé. Bueno, nosotros creemos que empieza con la última semana de su vida, con la entrada triunfal, ¿verdad? Que él entra en el burrito, en el potro, como le decían en la Biblia, el pollino. Luego la maldición de la higuera, luego la purificación del templo, luego cuando dudan de su autoridad, ¿verdad? Que empiezan a criticarlo, el tributo al César, luego nos habla del gran mandamiento, destaca la ofrenda de la viuda, viene la destrucción del templo y explica las señales del fin y la venida de Cristo. Luego, para nosotros, cuando Jesús es ungido, esa es una parte primordial. Luego viene el complot, la traición, ¿verdad? Lo que planeaban en contra de él. Viene la cena de la Pascua y ya luego lo que es el arresto y juicio. Y Pedro después lo niega. Y luego Jesús se enfrenta a Pilato, ¿verdad? Ante Pilato. Luego viene la sentencia, crucifixión, sepultura, resurrección. Y bueno, para Jen y para Kim, los chicos del grupo, creemos que Marcos para nosotros termina en el versículo 16:8, ¿verdad? Y ya luego lo que leemos es el añadido de lo que viene luego, el testimonio de las mujeres, y al final nos indica la gran comisión. Eso es lo que nosotros opinamos. Así fue la última semana de Jesús. Ok, muy bien. ¿Qué dice Ludwig? ¿Les ganaron o no? Yay. No puedo decir nada porque la tengo a la par. Vale, calladito más bonito, papito. Aquí le doy un costo, no, tira. Aquí voy a hablar con su esposo. Arrepentidos y convertidos, dice el Evangelio de Marcos al inicio. Bueno, muy interesante, ¿verdad? Esta semana de la pasión de Jesús, y lo pueden detallar tal vez leyendo más el texto, ¿verdad? Del capítulo 11, como decía Melin adelante, es prácticamente el único lugar donde nos encontramos de todo lo que Marcos nos está contando, que es prácticamente cronológico. O sea, me refiero que va diciendo, ok, entró la entrada triunfal, ¿verdad? Que creemos que fue, bueno, hay teorías diferentes, ¿verdad? Pues, lo que mayormente es conocido, ¿verdad? Es que fue un domingo. Sin embargo, la parte mesiánica y demás tienen algunas otras explicaciones al respecto, pero eso es por lo menos en el ambiente cristiano lo que más se maneja. Y después va diciendo, y al siguiente día, y al siguiente día, y 2 días después, o 2 días antes de la Pascua. Entonces, pues nos va dando esa trayectoria de la semana, ¿verdad? Más allá si fue un miércoles, un viernes, etcétera, sí nos va dando, digamos, ese paso a paso que, como decía Rubén, en otros pasajes no, ¿verdad? Que pudieron haber pasado muchos años. Acá sí es muy específico, igual en los otros evangelios lo vamos a ver, que va llevando como el día a día desde que Jesús llega al templo. Entonces, una característica importante que nos vamos a encontrar en esa estructura de esa última semana de Jesús, aproximadamente
que algunos historiadores dicen que más bien fue lo primero que se escribió, porque era lo más reciente, lo que ellos tenían más en mente, y después fueron complementando con las otras historias. Pero bueno, son teorías y demás. A mí lo que me llama poderosamente la atención es la obra del Espíritu Santo en todo esto, para que después de tantísimos años esa palabra siga estando viva, siga llegando a nosotros, y cómo se ha conservado para transmitirnos todo lo que nos transmite. No sé si alguien quiere aportar algo al respecto de las chicas del grupo o algún otro grupo con esto último que dijo Meli. ¿Todo bien? Bueno, la idea de hacer este ejercicio, como decía Luden, ya y el tiempo nos gana, ¿verdad? En todo esto, es que ustedes, por lo menos de una forma muy sencilla, muy práctica y muy rápida, pero pudieran saborear un poco más el texto y invitarlos a que por medio de este método de estudio ustedes hagan suyo el texto. Estoy seguro que a cada uno de los que expuso y los que compartieron y estudiaron ahí el tema que les tocó, hay cosas que están quedando ahí grabadas, ¿verdad? Acerca de los milagros, acerca de esta última semana, acerca de las parábolas, y qué bonito que usted pudiera reflexionar un poco más en casa al respecto. Comentarios de cierre final de Marcos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario general de lo que ha aprendido hasta ahorita de Marcos? ¿Están listos para el examen ya? Bueno, voy a subir seguramente mañana. Si viene un examen, lo voy a subir a la plataforma. Viene un examen un poquito más teórico. El anterior, el del módulo anterior fue muy práctico. Este va a ser más teórico. Lean, ahí les pasé al chat también el material. En ese material está el resumen de todas las diapositivas que no vimos tal vez, pero ahí está todo el material concentrado. Entonces, los invito para que puedan leer el Evangelio de Marcos. El examen tiene tiempo de contestarse hasta el próximo viernes, entonces la idea es que puedan disfrutarlo y saborearlo bastante. ¿Listos? ¿Estamos bien todos? Correcto, gracias. Bueno, Dios me los bendiga mucho. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones a todos. Buenas noches, bendiciones.